Buenas noches, collacios y collacies. Como decían los undertones, naquel cantarín que cantaban los mozos excedentes de cupo durante la Revolución de Octubre 34, ere comes de summer. Ya está aquí el brano, marquesina. Oye, ¿quieres un heladín de corte? De esos que te gusten a ti, de nata y fresa. Di, ¿quieres un heladín, marquesina? ¡Fute! ¡Ay, Jambionona! Parece que no, pero la vieja pega unas hostias. Bueno, como se iba diciendo, ya está aquí el brano, ya la gente gusta y correr per la playa, tomar el sol, ya refocilar como los gochos. Por este motivo, güey, vamos a revisar el estado de las principales playas de este país que se llama... ¿Cómo se llama este país, marquesina? Mistol. No, marquesina, el Mistol ye otra cosa. Aunque ye también un nombre per guapo pa un país. ¿De dónde yes? Soy de Mistol. Un país que lleva 1000 años luchando pa contra la grasa. Pero no, este país llámase Asturias y la so playa principal ye San Lorenzo, en el concello de Xixón. Marquesina, ¿cómo? Dímelo. ¿Cómo matar la playuca de San Lorenzo este fin de semana? ¡Ay, dímelo! En arena deixara mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Ay, marquesina, si puedes dejar la barca en la orilla, ¡qué buena señal! Bandera azul pa' San Lorenzo. Y ahora, marquesina, ¿qué me dices de la playona de Tapia? Con Freixenet, feliz 1991. Ay, madre, mirai a la muy pendeja. Si parece Loreto Valverde, que cabaretera yes, marquesina, truana. Ay, que te como toda. Ay, No fui yo, Neddy. No fui yo la que te comió el compango. siempre estás igual. Anda, marquesina. Toma un caramelín de Cuba Libre y calla la boca. Venga. Y hasta aquí, les playas de Asturias. Si queréis, dir. Pero cuánto mejor estabais en casina mallando manzana o construyendo un castro en el patio de Yuces. Pero hacéis lo que queráis. Marquesina, guapetona, despídete. Que es un poco chorizo. Ay, buenas noches, collacios y collacies. Aquí estamos una vegada más, la marquesina y yo, para abondar en la conocencia de la cultura de este país que se llama Mistol. Digo, perdonen, Asturias. ¿Ves, marquesina, cómo me confundo? Y la culpa tienesla tú, marquesina, pendeja. Que yo es una pendeja. Ay, estás para meterte en un pan de escanda y comete así, mira. Ñam, 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 que te como sabrosona. Ey, marquesina, un día de estos vas dame en la orella y entonces ya verás, ¿eh? Pero bueno, en fin, el caso es que, güey, tengo el honor y el privilegio de poder presentar lo que va a ser un libro que está destinado a convertirse en todo un clásico. Mira, pa' ahí, paz. Aquí lo tienen el manuscrito Dempués de Viella Gaitera, les memorias de la marquesina, escritas, por supuesto, en colaboración con un servidor. Aunque eso sí, la historia allí, toda ella, ¿a que sí, marquesina? Los delfines están todo el día riéndose. Son como los andaluces. Efectivamente, los delfines son como los andaluces, los reyes del reino animal y la marihuana del vegetal. Pero, a que si no lo dice la marquesina, no lo hubierais pensado en jamás. Por eso hay que mercar Dempués de Viella Gaitera, la marquesina por la marquesina. Hay que mercarlo. Y hay que llevarlo. Porque ya un libro que no tiene desperdicio, ya así como los gochos. Marquesina, ¿por qué no nos lleves un estrato o dos para que la gente dende casa nahue y vaya al chigre tienda a mercar su ejemplar de Dempués de Viella Gaitera, la marquesina por la marquesina? Anda, yo un poquillín, anda, castrona, venga, mira, ay, ¿qué fue? El otro día vi un Grenly, donde la pumarada de casa erudita, la de Estrella, dice:
Fote Grenli. Pero no me hizo caso. Pa' mi idea que el Grenli era sordo o faltoso. O portugués. Ay, o portugués, ya lo oíste. Después de Viella, Gaitera. Les memorias de la marquesina, donde la poesía y la experiencia danse la mano. Anda, marquesina, venga. Ye, otro poquillín. Venga. Huele a gatucio. ¿Y huele a gatucio o qué? Ayer vino a verme el Espíritu Santo, No me digas. en forma paloma. Vaya por Dios. Nada más entrar por la ventana, el gatón de Angorona lanzóse por ella. Menos mal que el Espíritu Santo y ágil como un foino. Si no, el gatón come de un bocado. Demonio gato. Del susto, el espíritu cagó en la alfombra. Yo ya sé que fue sin querer, pero yo lo que yo digo, pudiendo elegir cualquier animal, ¿para qué escoges una paloma que ye juina y puerca, como ella sola? Osana en el cielo. Ay, ni los pilares de la reina de Ken Folle, ni el médico de Noah Gordón, ni el ATS, ni la madre que lo parió. Este va a ser el Gibru del Branu. Después de Viella, Gaitera. La marquesina por la marquesina. No esperéis a que Hollywood faiga una película. Ya. Dígelo tú, marquesina, dígelo. Que un poco chorizo.